El pecado es como un cáncer espiritual que va matando poco a poco tu alma. Recuerdo que estaba en la cocina y estaba haciendo algunas cosas ahí con respecto al labor, ¿no es cierto? Cuando escucho esta frase que susurra a mi espíritu. Era el Señor hablándome y me dijo: hija, el pecado es como un cáncer espiritual que va matando poco a poco tu alma. Rápidamente me trasladé en el año 2008, donde me habían diagnosticado cáncer en uno de mis huesos, en mi pierna derecha, para ser más específica. Un tumor maligno raro, el tercero en Argentina y el quinto en el mundo según los médicos, el cual ya había hecho metástasis. Fui llevada a varios especialistas en ese asunto de hueso, o lo que tiene que ver con la parte ósea, y me realizaron varias resonancias magnéticas, luego rayos, pero nadie se atrevía a intervenir o a remover este tumor, ya que estaba un poco avanzado. Tenía una magnitud de 10 centímetros de largo, no recuerdo bien el ancho, pero ya había hecho metástasis. La solución era amputar la pierna, y recuerdo que en aquel tiempo había llorado mucho, estaba muy angustiada, todo en mi ser se turbó y percibía como ese espíritu de muerte amenazaba mi vida. En ese momento le dije llorando a mi esposo: un tiempo de angustia bastante, un tiempo de desierto, si se podría decir, un tiempo de soledad, un tiempo de estar a solas, ¿no es cierto? A pesar de que estaba rodeada de mucha gente, me sentía sola. Solamente podía percibir la presencia de Dios, que estaba contemplando toda esta escena, ¿no es cierto? Que uno se pregunta desde el otro lado: Señor, ¿vas a hacer algo? ¿O qué va a pasar conmigo? Solo me acuerdo que llorando le decía a mi esposo: ayúdame, por favor, no permitas que me corten la pierna. Aparte ya este cáncer, el tumor ya estaba saltando a otros lugares de la pierna, así que como que ya estaba la cosa bastante complicada, si se podría decir. Y bueno, sabiendo que estaba fuera del alcance de mi esposo, yo le hacía ese pedido: ayúdame, ese era mi reclamo. Lo único que conseguía era angustiarlo un poco más, pero mi esposo volvió a hablar con los especialistas y fue con esta palabra: tiene que haber otra solución, tiene que haber otra manera que no sea el amputar la pierna. Entonces la médica lo miró con un poco quizás de compasión, pienso o especulo yo desde mi punto de vista, y le dijo: no, lamentablemente no hay otra salida. Solamente, dijo ella, y ese solamente lo cambió todo. Entonces ella le dijo: hay un médico, hay una persona que está allá en lo alto, en la cumbre, una persona, es una eminencia para todos nosotros los médicos, quizá pueda hacer algo por ella. Y así fue. Dios nos abrió el camino, nos direccionó, puso a nuestro alcance los recursos, o si se podría decir príncipes en el mundo espiritual, que sin lugar a dudas se encuentran siempre en el camino para ayudar a aquel que está pasando por una situación así y que confía plenamente en el Señor como lo hacíamos nosotros. Así que bueno, llegamos, Dios nos abrió esas puertas para llegar a este médico, y sin lugar a duda hubo una respuesta bastante favorable, ¿no es cierto?, de parte del doctor. Había un riesgo, que él dijo: puedo salvar la pierna, se puede trabajar en una forma muy específica y muy profesional, obviamente hablando. Tenía que haber disponibilidad de las dos partes, tanto del especialista, del médico cirujano, como de la parte del paciente. Así que seguimos adelante con este proyecto, con mucha confianza, con mucha fe en el Señor, sabiendo que su misericordia es grande cada día y se renueva plenamente sobre aquellos que aman su nombre, sobre aquellos que temen su nombre, sobre aquellos que esperan de parte del Señor respiro y alivio. Así que bueno, avanzamos con esto y bueno, pudieron extirpar el cáncer, y en el medio de ese proceso hubo una reacción de los médicos diciendo que cuando me abrieron, a pesar de que los estudios daban que había metástasis,
Abrieron mi pierna y todo estaba encapsulado, todo estaba bajo control, todo estaba encapsulado. Fue algo tremendo porque podía ver plenamente la mano de Dios, cosas que se escapan de las manos del hombre y que solamente sabes que pertenecen a Dios. Con este recuerdo que el Señor trajo a mi espíritu, comencé a dialogar con Él. Comenzamos a dialogar y Él me dijo: el pecado es como un cáncer, es como un cáncer espiritual en fase terminal, donde no toda la iglesia está dispuesta a pasar por esta situación, a recibir estos casos extremadamente complicados. Él me quería explicar esto, que yo lo entendí, que tiene un equipo remanente, un equipo, una eminencia, un equipo de personas, y Él los llama los ministros competentes, gente competente. Dijo, así como en este caso el Señor me recordó esto que había pasado yo, como había médicos, dice, mi pueblo son médicos que están como este equipo de médicos que no quería tocar esa parte dañada en todo mi ser, y que decían, lo único que podemos hacer es cortar, amputar, vamos por derecho, directo. Pero Dios me dijo, yo tengo un equipo especializado para casos totalmente y extremadamente delicados con respecto a lo que es el pecado. Él me decía, yo tengo reservados ministros competentes para estos asuntos, gente que se atreve a meterse en el barro del pecado para rescatar al pecador, sin importar la condición ni cuán sumergido pueda estar esta persona en el lodo. Gente que toma las cosas, o estas cosas que son grandes y complicadas, como pecados en fase terminal, casos que nadie quiere tomar por temor o por desamor, si se podría decir, hablando en el mundo espiritual, donde otros dicen que ya no hay más nada que hacer. Es donde ya dan como un caso cerrado, como un caso perdido. Es ahí donde comienza a interferir el Espíritu Santo de Dios, comienza a mover piezas que nosotros humanamente nos parecen totalmente imposibles. De eso se trata. Esa es la especialidad que tiene Dios para con nosotros, de manifestar su poder sobrenatural sobre la imposibilidad. Él comienza a manifestar una posibilidad tremenda que nos hace crecer en la fe, en la confianza. Ministros competentes, dijo el Señor del Nuevo Pacto, dice las Escrituras, no de la letra, porque la letra mata, no de la teología, no de lo razonamiento humano, sino del espíritu. La letra siempre tiene que ir acompañada del espíritu para que estas dos se unan y se forme justamente lo que estamos hablando. Algo que humanamente es difícil, pero para Dios nada imposible. Gente con pecados, si se podría decir o caracterizar en el mundo espiritual, en fase terminal. Gente entrenada para recibir pedradas también, porque es como que las personas que hacen este trabajo de ministros competentes tienen que meterse en el barro con aquellos que están mal y sacarlo, rescatarlo, ¿no es cierto?, de esa condición totalmente en muerte. Así que ministros llenos de la gracia, llenos del poder de Dios, con la mirada fija y puesta en un solo propósito: salvar lo que se había perdido, restaurar lo irrestaurable, dar vida a un montón de huesos secos y descoyuntados. Dios nos llama a ser restauradores, edificadores del reino por medio de su Espíritu Santo. A veces no llegamos a dimensionar el propósito eterno de Dios, pero Él mismo te lleva al desierto, te entrena para que puedas hacer esa tarea difícil, tremendamente difícil si lo vemos desde un punto de vista humano y vulnerable, donde, como te decía, gran parte de la iglesia no quiere entrar, donde muchos no se atreven a pisar, porque no pueden ver a Dios ahí, no pueden ver a un Dios santo, a un Dios tan puro metido en el barro, rescatando lo que Él compró a precio de sangre. Y pude sentir claramente que el Señor me decía, te quiero hacer entender esto, que yo voy a levantar ministros competentes, voy a enviar a esta gente a que pueda abrir puertas que otros ya dieron por hecha que estaban cerradas, y a cerrar y bloquear
todas aquellas tantas puertas de muerte y de pecado que muchos de ellos no han podido cerrar, porque justamente le faltó esa competencia de parte de Dios, porque no es con fuerza humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Él nos envía a echar fuera a la muerte, a quitar y a poner en descubierto al espíritu del error, que es una persona, y es la persona de Satanás. Y el Señor nos envía a sacarlo fuera, a echar fuera la muerte y todas sus artimañas. Fuimos enviados a paralizar toda la obra de Satanás y a establecer y edificar la verdad, que también es una persona y es la persona de Jesucristo. Él es el camino, Él es la única verdad y Él es la vida. En Dios hay mucho por aprender. Hay grandes dimensiones de amor, grandes dimensiones de misericordia, grandes dimensiones de perdón que mucha parte de la iglesia, o si se podría decir un 80% de la iglesia, ignora esto que te estoy comentando. Dimensiones del amor de Dios. Gracia sobre gracia sobre gracia. Gloria en gloria en gloria. Hay muchas cosas que desconocemos de nuestro Dios y que Él está apurado para que nosotros podamos poseerla, para que podamos tomar esas llaves del reino y que podamos de alguna manera comenzar a traer sanidad, a traer liberación, a traer restauración a su pueblo, a levantar, como lo dije en otra oportunidad, y a declarar que el Espíritu de Dios viene de los cuatro vientos para dar vida a aquello que parecía imposible, como un valle de huesos secos. Y creer que solo Él puede dar la vida, que solo de Él puede llegar a esas partes definitivamente muy complicadas o imposible para el hombre. El Espíritu de Dios puede hacer, Él puede llegar a ese lugar. Creo en esos ámbitos y creo que estos ámbitos están abiertos para todos aquellos que quieran ser ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra y el conocimiento humano o teológico, sino maestros con una unción magisterial dada por el Espíritu Santo de Dios en dimensiones tan grandes del Señor que no podemos entender. Tiene que revelarse a nuestro espíritu esta realidad del reino, a los que han madurado a la imagen de Cristo, a la estatura perfecta del Hijo de Dios. Por eso quiero culminar con este texto bíblico que ha llenado mucho mi vida y mi espíritu en ese tiempo de proceso, ¿no es cierto? O en tiempo de angustia, o en tiempo de desierto, o en tiempo de soledad. Es ahí donde salen los mejores guerreros, es ahí donde dejamos que el Espíritu de Dios realmente saque lo que tenga que sacar, nos sacuda y caiga todo lo que tenga que caer y permanezca todo lo que tenga que permanecer. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 3, verso 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor de nuestro Señor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo Jesús, que excede todo conocimiento humano, para que seáis verdaderamente llenos de toda la plenitud de Dios. Es una palabra tremendamente maravillosa que ha edificado mi vida, que ha edificado mi espíritu, y sé que lo va a hacer a través de este mensaje que se hace en tu vida. Y continúa diciendo el texto bíblico: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos o quizás esperamos. Él lo puede hacer. Él dice que lo puede hacer mucho más abundantemente, con perfeccionalismo, con un espíritu diferente, con espíritu de competencia. El Espíritu Santo es el espíritu competente, perfectamente competente, según el poder que actúa en nosotros, dice la palabra. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es hermoso poder saber de que aún en los casos más difíciles, aún en estos pecados que se representan como un cáncer en fase terminal, aún es maravilloso saber que hay una intervención divina de parte de Dios y que puede restaurar, a dejarlo perfecto aquello que estaba dañado por tanta iniquidad, por tanta maldad, por tanta quizás desobediencia o cosas que uno mismo comienza
a gestar, ¿no es cierto? Entiendo que todas las enfermedades del cuerpo se gestan y se generan prácticamente con un solo motivo, es lo que comemos. También en el mundo espiritual, las enfermedades espirituales, la muerte espiritual, también se generan con lo que entra dentro de nuestro espíritu. No dejemos que nada nos contamine. Dejemos que el Espíritu Santo comience a obrar en nuestra vida de maneras que nosotros no podemos entender, y que Él pueda sacar y extirpar todo lo que esté mal en nosotros y que pueda levantarnos y darnos vida. Siempre hay esperanza. Que tengas un hermoso día y que este mensaje pueda ser de mucha edificación para vos y para tu familia.